Hola a todos, yo soy Matt. Y una vez más hablamos de Akaza, solo que a diferencia del video pasado donde hablamos de su relación amor-odio con su humanidad, en esta oportunidad abordamos el tema del poder, que es uno de los más característicos y llamativos de todo Kimetsu de forma general. ¿Ya viste el título? De modo que sin más, empecemos. La historia de Akaza comienza con una contradicción, y esa contradicción es la base de toda su existencia. Un demonio que honra la fuerza, pero niega entregarse por completo a su origen. Un asesino que no mata a ciertas personas, un monstruo que odia que lo llamen así. Desde fuera parece un entusiasta del combate, impulsado únicamente por la emoción de demostrar que es más fuerte que los demás. Pero si se rasca un poco la superficie, lo que se encuentra es un hombre atrapado en un bucle de pérdida, rabia y moderación. Y es esa moderación, y no su arte demoníaca ni su espíritu de lucha, lo que define el techo que nunca llegó a alcanzar. La cuestión no es solo si podría haber sido más fuerte, sino qué habría pasado si lo único que le mantenía humano finalmente se hubiese roto. Dicho esto, antes de profundizar en lo que Akaza se contuvo, debemos establecer el hecho innegable de que incluso con sus limitaciones, Akaza ya es uno de los combatientes más temibles de toda la serie. Peleó contra Rengoku, uno de los pilares más fuertes de su época, y no solo le hizo frente, creció durante la pelea, se adaptó, le ofreció a Rengoku la inmortalidad con un tono de admiración, casi de tristeza, como si no pudiera entender por qué alguien tan poderoso se aferraba a la mortalidad. Eso no era un demonio hablando, era Hakuji, el humano que alguna vez fue, viendo a alguien recorrer el mismo camino que él recorrió, pero eligiendo un camino diferente. Y cuando Rengoku murió, Akaza no lo celebró, porque algo en él aún sabía que la alegría de la victoria no sabía así. Esa lucha no se trataba de quién ganaba, era un recordatorio de lo que Akaza había perdido, no solo personas, sino una razón para seguir luchando que no estuviera empapada en sangre. Pero incluso en ese estado de semi-restricción, Akaza era monstruoso, sus artes marciales por sí solas lo situaban por encima de la mayoría de los demonios que dependían de trucos y artes demoníacas de amplio alcance. No necesitaba veneno como Gyutaro, no necesitaba clones como Doma, ni siquiera usaba armas. Cada golpe que asestaba provenía de la técnica pura, el instinto y una comprensión cruda del combate que rayaba en lo sobrenatural. Y eso es lo aterrador, que Akaza, con el tanque medio lleno, ya era demasiado para la mayoría de los pilares. Pero, ¿y si ese tanque se hubiera llenado? Aquí es donde empezamos a hacernos las preguntas incómodas. ¿Qué pasaría si Akaza hubiera decidido comerse a mujeres y niños como hizo Doma? ¿Y si hubiera abrazado todo el espectro del poder demoníaco, en lugar de seleccionar las partes que se ajustaban a su código de honor quebrantado? Porque no nos equivoquemos, los demonios se hacen más fuertes en función de lo que consumen. No se trata solo de cuántas personas comes, se trata de quiénes. Doma se convirtió en una potencia creando una secta y consumiendo sistemáticamente a sus propios seguidores, en su mayoría mujeres. Y eso, aunque parezca irónico, no era solo maldad, era eficiente. Optimizó su alimentación para alinearse con la curva de poder, y como resultado, alcanzó el segundo rango más alto. En cambio, Akaza se comía artistas marciales masculinos, guerreros, luchadores que les recordaban a sí mismo. Dicho de otra forma, su dieta se basaba en su trauma, en su incapacidad para dejar atrás quien solía ser, y al hacerlo estaba limitando permanentemente su propio potencial. Esta restricción no era solo moral, era mecánica, porque literalmente crecía más lento y por consiguiente tardaba más en evolucionar. Aún así, se convirtió en la Luna Superior 3 y sobrevivió durante más de un siglo. En la batalla final contra Tomioka y Tanjiro, vemos a Akaza evolucionar en medio del combate. Le vuelve a crecer la cabeza, no solo la cura, sino que la vuelve a hacer crecer, rechazando activamente la muerte con pura fuerza de voluntad. Ese momento no es solo una demostración de poder, es un mensaje de que Akaza estaba cambiando, no porque consumiera a alguien, no porque Muzan le diera un aumento de poder, sino porque quería seguir luchando con todas sus fuerzas, y su cuerpo respondió con una nueva técnica, un método de regeneración que incluso sorprendió a los otros demonios. Eso es potencial, eso es alguien en la cúspide de algo más grande, y eso sin la dieta óptima para demonios. Así que si eso es lo que puede hacer mientras se contiene, entonces, ¿hasta dónde realmente puede llegar?
Ahora, hablemos de escalas de poder, porque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Una pregunta muy recurrente en torno a Akaza es que si podría superar a Doma, o incluso desafiar a Kokushibo. Y para responder a eso, tenemos que profundizar en el infame momento en que Kokushibo le corta la mano a Akaza, que es la primera interacción que vemos entre ellos. Akaza, impulsado por la rabia, el orgullo y tal vez un poco de envidia, le da un puñetazo a Doma. No es un intento de asesinato, es más bien un ataque impulsivo. Pero lo que ocurre a continuación es lo que define la jerarquía. Kokushibo, sin decir una palabra, le corta la mano a Akaza, de una forma tan rápida que Akaza apenas se da cuenta cuando su mano ya está en el suelo. Kokushibo no solo reprimió a Akaza, reaccionó más rápido de lo que la percepción de Akaza pudo reaccionar. No obstante, ¿qué significa eso para nuestra pregunta? Bueno, nos dice dos cosas. Una, Akaza no estaba al nivel de Kokushibo en ese momento. Y dos, Kokushibo consideró el ataque de Akaza como un acto de falta de respeto, no como una amenaza. Esa sutil diferencia es enorme. Significa que aunque Akaza tenía el poder de responder, no tenía el poder de importarle a Kokushibo. Y eso sí que es humillante, pero también nos da un punto de referencia. Si Akaza creciera aún más, por ejemplo, abandonando sus restricciones, aumentando su alimentación, desbloqueando una regeneración más evolucionada, entonces sí, podríamos argumentar que eventualmente podría cerrar esa brecha, más no eliminarla, no convertirse en el igual de Kokushibo de la noche a la mañana, pero sí acortarla. A pesar de que la prueba de velocidad de Kokushibo le sirvió como un humillante recordatorio de la jerarquía, Akaza no cayó en la inseguridad ni en la indecisión. De hecho, su reacción fue todo lo contrario. Se enfureció, meditó y luego volvió a lo que siempre se le había dado mejor: sobrevivir, adaptarse y escalar. Ese es el curso de la historia de su personaje, crecer a través de la confrontación. Y la próxima vez que lo vemos enfrentarse a una amenaza real, no es un pilar de rango menor, ni un asesinato fuera de pantalla. Es un combate a muerte de alto riesgo, 2 contra 1, contra Giyu Tomioka y Tanjiro Kamado, la batalla que finalmente hace que Akaza muestre lo que sucede cuando se deja llevar. Desde el comienzo de esta pelea, Akaza está tranquilo, concentrado e incluso inquietantemente respetuoso. No comienza con burlas o golpes bajos, sino que empieza evaluando la habilidad de Tomioka y rápidamente se da cuenta de algo. Tomioka no es Rengoku, no es más lento ni más débil, solo diferente. Cada intercambio lo agudiza. Se da cuenta de que los patrones de respiración de Tanjiro cambian a la respiración del sol. Sin embargo, esto no le provoca pánico. Él solo lo estudia. El crecimiento de Tanjiro es exponencial. El control de la forma de Tomioka sigue el ritmo de los contraataques de Akaza. Y por primera vez en un siglo, Akaza siente algo peligroso. No es emoción, no es admiración, es miedo. Y ese miedo no lo paraliza, sino que desencadena el primer paso de un despertar. Su regeneración se acelera, sus golpes se vuelven más fuertes, la presión en el aire cambia, y entonces sucede. Tanjiro asesta un golpe de espada, con el cual acaba cortando la cabeza de Akaza. Según toda lógica normal, eso debería ser todo. El cuerpo de Akaza cae al suelo, Tanjiro se derrumba y la pelea termina. Pero no es así. Porque el cuerpo de Akaza no se detiene, se levanta, sigue atacando, y casi regenera una cabeza completamente nueva, sin la presencia ni la influencia de Muzan. Este momento es tan inesperado que incluso Tomioka, un espadachín tranquilo y calculador, se queda paralizado por la incredulidad. Las propias células de Akaza se niegan a morir, su cuerpo lucha por él, y ese es el momento en el que Akaza se convierte en algo más que un demonio sujeto a las reglas de Muzan, algo más parecido a una fuerza biológica que se niega a ser borrada. Y eso es lo que hace que este momento sea tan aterrador y a la vez tan hermoso, porque no es el hambre lo que impulsa esta evolución, no es la emoción de la batalla ni el deseo de servir a Muzan, es el recuerdo, el sonido de la voz de Keizo, el rostro de Koyuki, el peso de un pasado del que ha huido durante toda su vida. Todo ello se abalanza sobre él de golpe, y en lugar de ahogarse, Akaza sale adelante. Esto es lo que hace que su evolución sea única. Doma no evolucionó así, Kokushibo no evolucionó así. Su crecimiento fue estructurado y mecánico. El de Akaza es emocional, caótico, reactivo, y en ese caos toca algo más grande que cualquier arte demoníaca. Se convierte en su yo más auténtico, un luchador que se vuelve más fuerte cuanto más recuerda su dolor, no cuanto más huye de él. Pero antes de que sigamos con eso, hagamos una pausa por un segundo y asimilemos realmente lo que acaba de suceder aquí. Akaza hizo algo que ni siquiera la luna superior 2 hizo. Regeneró
recuperó una cabeza completa tras ser decapitados sin la intervención de Muzan y sin la red de seguridad demoníaca. Eso lo coloca en un nivel exclusivo. Estamos hablando de una transformación que potencialmente rompe la mecánica misma de cómo mueren los demonios. La mayoría de los demonios se desintegran en el momento en que pierden la cabeza, e incluso las lunas superiores necesitan trucos especiales o una destrucción retardada para retrasarlo. Pero Akasa, Él simplemente dijo no, hizo que la muerte esperara, y es por eso que en este preciso momento podemos decir que Akasa alcanzó un nivel de existencia más alto que el que alcanzan la mayoría de los demonios. Y si se le hubiera permitido continuar, si ese despertar interno se hubiera aprovechado en lugar de rechazarse, podría haberse convertido en algo verdaderamente monstruoso, o tal vez incluso en algo completamente nuevo. Sin embargo, el desenlace de esto no fue algo menos que trágico, porque justo cuando evoluciona a su estado más elevado posible, con la mente, el cuerpo y la técnica alineados, decide detenerse. Mira a Tanjiro, recuerda quién era, oye las voces de las personas que dieron sentido a su vida, y lo rechaza todo. Él detiene su propia regeneración, y su cuerpo comienza a descomponerse, no porque fuera derrotado en la batalla, sino porque se dejó morir. Eso es lo que hace que la historia de Akasa sea tan brutal. No fue derrotado, él solo eligió la muerte, eligió limitar su potencial en nombre de la redención. Y si te preguntas cuán fuerte podría haber llegado a ser, bueno, aún no había alcanzado su máximo potencial. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque si la evolución de Akasa no se hubiera detenido, si hubiera aceptado lo que estaba sucediendo en lugar de rechazarlo, tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿hasta dónde podría haber llegado? ¿Cuál es el límite real de su potencial? Y lo que es más importante, ¿podría haber alcanzado o incluso superado a alguien como Doma, o en el caso más extremo, al mismísimo Kokushibo? Bueno, en primer lugar, ya sabemos que Akasa era capaz de regenerar su cabeza sin la intervención de Muzan. Eso no tiene precedentes en ningún demonio que no esté por encima de él en el rango, solo eso ya lo sitúa en una categoría única. Pero lo más importante aquí no es solo lo que hizo, sino lo rápido que se adaptó. Su ritmo de crecimiento no fue solo reactivo, fue exponencial. Durante la pelea contra Tomioka y Tanjiro, no solo se volvió más peligroso, sino que comenzó a desentrañar los límites de su propia biología. Pasó de ser una experimentada luna superior a una anomalía en evolución, algo que se suponía que no debía existir. Doma tuvo décadas para perfeccionar sus técnicas de hielo. Kokushibo tuvo siglos para desarrollar su estilo de respiración hasta convertirlo en la respiración lunar, forjar su propia espada y convertirse en un híbrido perfecto entre espadachín y demonio. Akasa, por el contrario, estaba escalando esa misma montaña con instinto puro, trauma emocional y combate cuerpo a cuerpo, y aún así mantenía el ritmo. Así que imagina lo que pasaría si Akasa tuviera más tiempo. Imagina que tras sobrevivir a la decapitación y despertar a su nuevo estado, no lo rechaza, sino que lo abraza. ¿qué pasa cuando un demonio así sigue avanzando? Ni siquiera necesitamos imaginarlo por completo, las piezas ya están ahí. Primero, la especialización en el combate. Akasa es uno de los pocos demonios que no se basa en trucos elementales o visuales. Su arte demoníaca es pura técnica, muerte destructiva. Es un estilo basado en la generación de ondas de choque, la presión espacial y la lectura instantánea de los golpes. Eso significa que casi no hay límite en cuanto a lo lejos que puede evolucionar. Cada vez que se adapta a un nuevo oponente, su técnica se perfecciona. Cada golpe que recibe se convierte en una lección, y a diferencia de Doma, que se basa en el control pasivo del terreno, Akasa se nutre de la retroalimentación directa. Segundo, la regeneración. Tras la evolución de Akasa, vemos que su regeneración no solo es rápida, sino también inteligente. Su cuerpo reacciona por sí solo, identifica las amenazas y sigue luchando sin necesidad siquiera de una cabeza. Eso sugiere una forma de mando descentralizado, algo más parecido a un cuerpo colmena o a una memoria muscular adaptativa. Ese tipo de regeneración es aterradora, porque significa que el cuerpo de Akasa ya no depende de la función cerebral tradicional, ni del control central demoníaco. Si se lleva más allá, podría evolucionar hacia una forma de autonomía de combate completa. Así que hagamos la gran pregunta, ¿podría haber vencido a Doma? Sinceramente, en las condiciones adecuadas, sí. Si Akasa hubiera aceptado plenamente su despertar y hubiera tenido tiempo para perfeccionarlo, podría haber superado a Doma en un combate directo, especialmente en un 1 contra 1. La clave está en el desgaste. Doma destaca por su capacidad para abrumar de forma repentina, gana rápido, utiliza clones, niebla y descensos de temperatura para desorientar a sus oponentes.
Pero si eso no funciona, si alguien es capaz de superar esa fase, sus opciones se reducen. Akaza, por otro lado, mejora con el tiempo. Cada segundo que se prolonga la pelea, Akaza aprende más, sobrevive más, golpea más fuerte. Y si Akaza puede perturbar la calma de Doma, comienza a desestabilizar toda la base del poder de Doma, que se basa en la quietud emocional. Y esto nos lleva a la comparación definitiva. Kokushibo, ¿puede Akaza superarlo? Kokushibo es un espadachín con 400 años de experiencia, una espada demoníaca forjada con su propia carne y el coeficiente intelectual de combate más alto de la serie. Sus técnicas de respiración lunar son impredecibles, multidireccionales y casi imposibles de seguir. Incluso Akaza, en su mejor momento, tendría dificultades para sobrevivir al estallido inicial. Pero hay un aspecto que la gente pasa por alto. Akaza no necesita derrotar a Kokushibo de inmediato, solo necesita sobrevivir el tiempo suficiente para aprender. Pero para alcanzar ese nivel, Akaza necesitaría algo más que instinto. Necesitaría una forma estructurada propia, un verdadero arte marcial. No solo su muerte destructiva, sino una versión refinada y de segunda etapa del mismo, algo parecido a cómo la respiración del sol se ramifica en todos los demás estilos. Y aunque nunca llegamos a ver que eso suceda, las bases están ahí. Y esto no está muy alejado de la realidad, porque Akaza estaba eligiendo contenerse. En cada pelea se modera en sus golpes, evita matar mujeres, honra la fuerza marcial, da tiempo a sus oponentes para recuperarse, para demostrar su valía. En un mundo en el que todos los demás demonios abusan de todas las ventajas posibles, Akaza pelea como si aún creyera en un código. Y sin embargo, cuando ese código se rompe, cuando empieza a recordar quién era, accede a una forma de fuerza que ni siquiera los monstruos más fríos tienen, una fuerza arraigada en el dolor, en la culpa y en el amor. Esa es la diferencia. Doma no podía sentir. Kokushibo estaba consumido por el odio hacia sí mismo, pero Akaza recordaba, y ese recuerdo le dio la chispa para convertirse en algo más allá de todos ellos. Así que si te preguntas, ¿cuán poderoso podría haber llegado a ser Akaza si no se hubiera contenido? Aquí está la respuesta. Podría haber superado a Doma, podría haber alcanzado el nivel de Kokushibo, y con el tiempo tal vez pudo haber cambiado lo que significa ser un demonio de forma general.